Definimos la Este, función escalón. sí. Vimos una definición de una función que la representaba así, escalón, el t menos a. ¿Y qué valores le di a la función? Creo que eran positivos y cero, ¿no? Le di dos valores, o 0 o 1. Por esta condición de ponerle dos valores, se dice que la función es dicotómica, o sea que puede tomar uno de dos valores. Dije que iba a valer 0 si la variable t está entre 0 y a. Y dije que iba a valer 1 si la variable t resulta ser mayor o igual que a. Así la llamé a la función. No recuerdo si les mostré cómo se hace en GeoGebra esto. Para declarar una función en dos variables, t y a, y dicotómica como la que tenemos aquí, vamos a hacer esto en GeoGebra y por favor tomen nota porque en la tarea hay un proyecto y ese proyecto ahorita les platico de qué se trata. Para declarar una función escalón, necesito un valor de un deslizador. Vamos a poner un deslizador que sea un número a, no negativo. Lo voy a agarrar, no sé, de 0 a 20. Un número para construir la escalón. ¿Sí? La vamos a poner en un valor en particular. Por ejemplo, que valga 4. Y entonces voy a declarar una función que se llame u, que dependa de t, dos puntos, igual, y voy a utilizar una condicional, ¿sí? Una condicional es una función que dice sí, pero es menor o igual que t, y t es menor que a, entonces que la función valga 0. Esto le va a dar la primera condición que tenemos aquí. La segunda condición va a ser otro condicional. Otro sí, donde la condición va a ser si t es mayor o igual que a, que valga 1. Observen bien cómo está construida. Y pueden ver aquí la gráfica de la función. Vale 0 entre 0 y 4, y vale 1 después de 4, porque a vale 4. Pero si yo muevo el valor de a, pues la función se ajusta a sus valores. Y vean que la declaración de función, cómo se declara la función, es exactamente como la tengo definida aquí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien, muchachos? Sí, prefiero más que yo me atoré ahí en lo que estaba haciendo usted de la función en GeoGebra. A ver, mira, estoy teniendo aquí
Ahí está, mira. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien. A esta le llamamos función escalón. Esta función escalón permite encender o apagar otras funciones. Por ejemplo, si tenemos una función f y esa función f de t la declaro de la siguiente manera: vale 0 si estamos entre 0 y a, y vale g de t de a en adelante, ¿sí? Si esta función, en lugar de que sea un 1, va a ser g de t, entonces se programa de la siguiente manera. Esa función f de t se va a escribir de la siguiente forma. Va a ser g de t multiplicada por la unitaria en t menos a. Para quitarle las llaves y la doble definición de función, simplemente la multiplicamos por la escalón. Y esto de aquí significa lo mismo que de esta forma. ¿Sí? Fíjense bien en este detalle. Voy a apagar la escalón en este momento. Y voy a declarar una función que se llame f de t y que sea, por ejemplo, el seno de t, ¿sí?, multiplicada por la unitaria en t. Fíjense bien cómo la estoy escribiendo. Estoy multiplicando el seno por la unitaria. Y fíjense bien cómo se apagó la función. Se anuló, se hizo 0, antes del valor de 2, que es el valor que tiene la función igualada con 0. En el intervalo donde vale 0, la nueva función también se hace 0. ¿Sí? Y esto equivaldría a que tuviéramos que la función es 0 de 0 a a y que valga seno de t de a en adelante. Pues cuando una función comience apagada y se retrase su encendido, ¿sí? Encendido significa que tome valores distintos de 0. La vamos a escribir de la forma que tenemos aquí. ¿Sí? Por el contrario, si tenemos una función f de t en donde esto se invierte, la g de t está encendida inicialmente y luego se apaga, se invierte esto. Comienza encendida de 0 a a y luego se desactiva. Esto lo vamos a programar así. La función f va a ser igual a g de t multiplicada por 1 menos la unitaria en t menos a. Nótese lo siguiente. Cuando estamos entre 0 y a, la función escalón vale 0. Por lo tanto, esto va a ser 0 entre 0 y a. Y 1 menos 0 va a ser 1. Y 1 por g, pues va a ser g.
Pero cuando pasamos a valores mayores que A, para valores mayores que A, la escalón vale 1. Y aquí tendríamos 1 menos 1, esto me da 0. Y multiplicando a G la hace 0, como lo tenemos aquí. Observen ese efecto. Si construyo una función que sea el seno de t, ahí está completa de menos infinito a más infinito, y la multiplico por 1, sigue siendo igual. Y le resto la unitaria en t, ¿sí? Entonces, comienza encendida y a partir del valor del parámetro se anula. Si el parámetro se mueve más a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, ahí en 11, pues va a ser seno de 0 a 11 y aquí la apagamos. Esto va a tener que ver con los circuitos, que un circuito esté cerrado por un determinado tiempo y luego se desconecte. O por ejemplo, en una viga podemos tener una distribución de cargas y luego no tener nada, ¿sí? Dependiendo de donde haya una carga, vamos a poder medir la deflexión de una viga, ¿sí? Imagínense que tienen ustedes un muro. Este es un muro. De esto vamos a hablar más adelante. Y aquí está empotrada una viga, como si fuera un trampolín, ¿sí? Y por aquí se distribuye una carga. Aquí hay un peso determinado en el trampolín. En esta parte de aquí no hay nada. Acá tenemos una carga distribuida. Pues más o menos simula esto, ¿sí? No hay nada. Al principio no hay nada. Y después tenemos una carga distribuida. O viceversa, ¿sí? Primero hay una carga y luego no hay nada, está volado. Entonces vamos a hablar de esto en las próximas sesiones. Y un tercer caso es cuando tenemos una función en la cual la regla de correspondencia hace que la función sea nula al inicio y al final, pero que valga g de t, ¿sí? Y para hacerlo más rápido esto, voy a copiar esta de aquí, ¿sí? La voy a poner así. Va a ser 0 de 0 a y va a ser g de a hasta b. Es decir, en un intervalo finito. Vamos a darle orden aquí. Y va a volver a valer 0 si t es mayor o igual que b. Mayor que b. Ahí está. Una función que es nula al principio y al final. Al principio del dominio y al final del dominio. Y tiene un valor distinto de 0 en un punto o en un intervalo intermedio. Esto lo vamos a programar de la siguiente manera. Nuestra función f de t va a ser lo que querramos que valga la función, multiplicada primero por un escalón en t menos a, menos un escalón en t menos b. Entre 0 y a, las escalones valen 0. Ambas valen 0. Por lo tanto, 0 menos 0 por g
me da 0. Entre A y B, la escalón T menos A vale 1 y la otra vale 0. Y aquí tendría 1 menos 0 me da 1, por G me daría G. Y a partir de B, por la definición que tenemos de escalón, ambas valen 1. Como ambas valen 1, la diferencia entre ellas es 0. Multiplicando a G, me daría 0. ¿Sí? Esto mostraría una gráfica más o menos así. Voy a construir dos escalones. Voy a poner dos funciones escalón. Una que es con A y otra que es con deslizador que se llame B. ¿Sí? Como B tiene que ser mayor que A, le voy a dar aquí la posibilidad de que siempre sea mayor que A. Siempre va a ser mayor que A. Se mueve este, ¿sí? Y el otro se va a ajustar. Entonces, voy a llamarle a esta que ya tengo, a esta que ya construí como escalón, la voy a llamar la escalón que tiene que ver con A. U subíndice A, nada más le renombro. Y voy a calcular otra que sea U subíndice B en T, dos puntos igual, y voy a usar la misma definición. Si 0 menor o igual que T menor que B, que valga 0. Y si T mayor o igual que B, que valga 1. Es la misma declaración que la otra función. Nada más que tengo dos escalones. ¿Sí? Dos escalones para poder manipular una función intermedia. Por ejemplo, si construyo una función h que sea igual que la función f, ¿sí? En este caso le voy a poner seno de t. Pero la multiplico por la unitaria subíndice a, la borro a la izquierda de a. A vale 5.5, se borra a la izquierda porque está multiplicada por el escalón. Y le resto la unitaria subíndice b, la borro a la derecha de b, la anulo no la borro, la anulo. Y me quedo con una función que se puede mover de a hasta b, miren. Dependiendo cómo ponga los valores de a y de b, tengo una función intermedia. Al principio está anulada, al final también está anulada. Y entonces aquí, pues les estoy dando las tres declaraciones de función. Si las tienen a la mano, no les va a costar trabajo cuando vean una gráfica. ¿Sí? Les aconsejo que a la nota de clases, a la primera gráfica, a la primera regla esta que está aquí, le pongan a la derecha esta imagen. Déjenme ver cuál le corresponde. Esta no, ni la azul. Esta. Nula al principio y luego funciona hasta infinito. A la segunda, a la del medio, le pongan esta gráfica. Al principio, la función y luego se anula. Y a la tercera forma, le pongan esta gráfica a un ladito.
Comienza en 0, luego toma valores alternantes y luego continúa en ceros, para que puedan ubicarlos. Profe. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno. Hay un teorema. Este teorema se llama transformada de la escalón. ¿Sí? El teorema dice lo siguiente. Si el parámetro A es mayor o igual que 0, entonces la transformada de la escalón va a ser igual a E a la menos AS sobre S. ¿Sí? E a la menos AS sobre S, siempre que S sea mayor que A. La transformada de un escalón es una fórmula única. La pueden agregar al formulario, por favor. La demostración consiste en lo siguiente. Si yo quiero transformar esta función, recurro a la definición de transformada de Laplace, que dice que es la integral de 0 a ¿dónde? Infinito. A infinito. De la función que quiero transformar por el núcleo de transformación, que es e a la menos st. Diferencial de t. Pero esta función no es una función elemental. Es una función que yo construí condicionada. Y está condicionada a dos intervalos, de 0 a A y de A a infinito. Y sus valores son o 0 o 1. Por ser una función condicionada dicotómica, esta integral se puede transformar en dos integrales. Esas integrales serían una que vaya de 0 a A, donde la función escalón vale ¿cuánto? 0. De 0 a A, la función vale 0. Más otra integral que va a ir de A a infinito. Y donde la función escalón vale ¿cuánto? 1. 1. Se separa en dos integrales porque la función está dada en dos partes. La primera se anula porque está multiplicada por 0. Al tener un 0 como factor, pues todo da 0, ¿no? Es una multiplicación. La otra, al integrarla con respecto de t, la integral vale menos e a la menos as, ¿no es cierto? E a la menos st sobre s. Estamos integrando parcialmente con respecto de t. La s es una constante, la cual pasa dividiendo como menos s. Y al integrarla de a hasta infinito, tendríamos lo siguiente. Vamos a sustituir esto, evaluada en infinito, y le vamos a restar la misma expresión, pero evaluada en a. ¿Sí?
Entonces, aquí basta que S sea mayor que 0, ni siquiera mayor que A. Con que S sea mayor que 0, si S es mayor que 0, esto es positivo. S por infinito sería positivo. Y el antilogaritmo de menos infinito tiende a 0. Esto tiende a 0, se anula, y este producto menos por menos me da más, y me quedaría la transformada que tenemos ahí. E a la menos AS sobre S. Esta es una fórmula única también, no hay muchos casos. Podría ponerles un par de ejemplos, más para que se den cuenta de cómo manipularla. Si yo quisiera transformar la escalón en T-3, su valor sería E a la menos 3S sobre S. Así directamente. ¿De dónde saco el 3? Del número 3, en donde comienza la escalón a ser diferente de 0. Vean este detalle. Cuando el escalón toma el valor de 3, ¿sí? A partir de 3, la función vale 1. ¿Sí? Antes de 3 vale 0. Y si yo no tuviera esto aquí, si tuviera un 1, esto sería la transformada de 1. La transformada de 1 vale 1 sobre S. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace el E a la menos 3S? El E a la menos 3S la retrasa en el encendido en el eje S. Le da una traslación en el eje S. Este factor está haciendo... Te voy a apagar tantito el micrófono, Salazar, porque se escuchan ruidos. Este factor lo que le ocasiona es un retraso, ¿sí? El factor exponencial ocasiona un retraso en el eje S, ¿sí? Más o menos les explico de qué se trata esto. Imaginémonos así rapidito, sin un detalle, un fenómeno como este. Ustedes tienen, ando buscando mi pantalla, mi pizarra. Imagínense que tienen un vaso con agua fría. Esta agua está fría. Ahí está, vamos a pensar que está a 4 grados centígrados. Y ustedes agarran un termómetro. Supongan que el termómetro es analógico o digital, como sea. Y está a temperatura ambiente. Y el ambiente está a 20 grados centígrados. Agarran el termómetro y lo meten en el agua. ¿Les va a marcar la temperatura del agua instantáneamente o va a tardar un instante en reaccionar y poder medir con precisión el valor? ¿Qué creen? ¿Qué va a tardar? Va a tardar un intervalo de tiempo en pasar de 4 a 20. No hace la medición instantánea. Tarda un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es este retraso. Este que están viendo aquí. Desde el momento en que tú quieras hacer la medición, tarda una fracción de tiempo en darte una respuesta, que es esta. ¿Sí? Muchos instrumentos tienen esas características. ¿Sí? Para medir la presión, la temperatura o cualquier otra propiedad, índice de refracción,
densidad y cualquier instrumento que se utilice ¿cómo se llama la materia que llevaron ustedes el primer semestre para aparatos de medición? Metrología. Metrología. Todos los instrumentos tienen un tiempo de respuesta. Este tiempo de respuesta es esto que estamos retrasando aquí. ¿Sí? No sé si se han fijado que a veces conectan su teléfono celular a la corriente, lo enchufan y tarda como unos 1 o 2 segundos en que aparezca la batería que indica que se está cargando. Ese es el retraso que tenemos en el tiempo, como tiempo de respuesta. ¿Sí? Y la transformada de Laplace lo está considerando. Entonces, ya tenemos una transformada. Por ejemplo, otro ejemplo, si quisiéramos calcular la transformada de un escalón en t menos un medio, este valor que estoy restando siempre tiene que ser positivo. Este es positivo, lo estoy restando, por eso se ve t menos. No es que este número sea negativo, porque este signo no es un signo negativo, este es el signo de resta. ¿Sí? Tanto t como el valor que estoy restando son positivos. Esta es la resta. Esto sería igual a tener e a la menos un medio de s sobre s. Y esa es la transformada de Laplace. Esto me va a llevar a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la escalón la utilizo para anular funciones antes, después? ¿Sí? Pues voy a poder tener una forma de transformarlas. Y existe un teorema. Este teorema se conoce como traslación en el eje S, ¿sí? O también conocido como segundo teorema de traslación. ¿Sí? Traslación en el eje S o segundo teorema de traslación. El anterior teorema que estudiamos era traslación en el eje T o primer teorema de traslación. Y era una exponencial AT la que estaba actuando para retrasar en el tiempo. Aquí estamos retrasando en el dominio de Laplace, que a su vez es un retraso en el tiempo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si una función f de s es una transformada de f de t, entonces, cuando yo quiera transformar una función retrasada en el tiempo a unidades y multiplicada por una unitaria en t menos a, esta va a ser igual a e a la menos as por la transformada de f de t. ¿Sí? Este teorema sirve para calcular transformadas de funciones que están retrasadas en el tiempo. Vean el efecto que tengo aquí con la función, creo que es la función roja. Sí, miren. La función original es así, de 0 a infinito. Pero si la retraso en el tiempo a unidades y no comienzo en 0, comienzo un tiempo después, es porque la estoy multiplicando por un escalón. Es esto que tienen aquí, miren. ¿Sí? Pero tiene un detallito. La función escalón y la función a transformar están sincronizadas.
Están retrasadas en el mismo parámetro las dos. Y el teorema dice, esto es E a la menos AS por la transformada de F de T. Déjenle muestro algunos ejemplos. ¿Sí? Ejemplo 1. Si quiero transformar una función t menos 3 al cuadrado, una unitaria en t menos 3, observo cuál es la traslación que tiene la escalón. 3 unidades a la derecha. La función que multiplique, en donde tenga una t, tiene que tener la misma traslación. T menos 3. Si esto es correcto en cada caso, el resultado de la transformada va a ser E a la menos 3S por este valor. Y voy a transformar, y aquí voy a agarrar esta función, pero le voy a quitar el 3. Lo voy a quitar porque ya no lo tiene la función. Miren. Me voy a quedar nada más con f de t. Le quito el 3. Si borro el 3, ¿qué me queda como función? T cuadrada. T cuadrada. ¿Sí? Y como la transformada de t cuadrada, yo la conozco, ¿cuánto vale? Vale 2 sobre S cúbica. Vale 2 sobre s cúbica. Habré encontrado la transformada de Laplace. Así de fácil. Estas transformadas trabajan más por comparación, por observación. ¿Sí? Por eso es importante aprender las reglas. ¿Sí? Vamos a un ejemplo un poco más complicado. Supongamos que quieres transformar el coseno desfasado pi unidades a la derecha. Pero a su vez está multiplicada por el escalón en t menos pi. ¿Sí? El argumento del escalón y el argumento del coseno son idénticos. Esto sería e a la menos pi s. Y vamos a transformar y agarramos a la función y le quitamos la traslación, le quitamos el menos pi. ¿Qué nos quedaría? Coseno de T. Coseno de t nada más. Le quitamos el menos pi. Esto va a ser e a la menos pi s. Y la transformada del coseno vale s sobre s cuadrado más 1. Y ahí tenemos la transformada. Un problema para pensarlo sería este. Por ejemplo, si tienes t menos 4 y esto está multiplicado por la unitaria en t menos 2, ¿podemos aplicar el teorema directamente? Pues directamente no. O sea, aplicaríamos el escalonado de 1. O sea, Y la sacaríamos T a respuesta la es menos. no, no puedo porque los argumentos son diferentes. t menos 4 y t menos 2 no están sincronizadas, están desfasadas. Una va más adelante que la otra. Esa está retrasada 2 unidades. Esa está retrasada 4 unidades. Esta va 2 unidades arriba. Pero esto lo puedo reescribir con álgebra de la siguiente manera. Puedo decir que esto es t menos 2 menos 2. Si quitan los paréntesis aquí, ¿qué te queda?
T menos 2. Menos 4. T menos 4, que era lo que tenía. Y eso está multiplicado por la unitaria en T menos 2. Por lo tanto, yo puedo separar esto de la siguiente manera. Multiplicando este por este, me quedaría la transformada de T menos 2, que es el paréntesis, por la unitaria en T menos 2, menos 2 veces este número por la transformada de T menos 2, ¿sí? De la unitaria en T menos 2. Las separo en dos y las sincronizo. Esta primera, ¿sí? O en general las dos serían e a la menos 2s por este 2. Y lo que tendría que transformar sería, aquí le quito el 2, ¿y qué me queda? T. ¿Sí? Y aquí el factor es menos 2. Transformamos T menos 2. Y esto va a ser e a la menos 2s, que multiplica a la transformada de t, que vale 1 sobre s cuadrada. Otra vez. 1 sobre s cuadrada menos la transformada de 2, que vale 2 sobre s. ¿Sí? Y aquí no es de s. Y ahí estaría la transformada de esa función. Sumo y resto para que se complete. Este teorema tiene un corolario. Es muy práctico para lo que acabo de hacer. Si les cuesta trabajo lo que acabo de hacer, el corolario dice así. Si vas a transformar una función que no está sincronizada con la escalón, no está sincronizada, tienen diferentes argumentos. Esto es e a la menos as por la transformada de f en t más a para que se sincronice. Fíjense que aquí, a este menos 4, para hacerlo menos 2, le tuve que sumar 2 y restar 2. Le sumé 0. Cuando hice esta suma, menos 4 más 2, me quedó este menos 2. Y este otro de aquí es el que está acá afuera. Le tuve que sumar el valor de a. Este es el valor de a. Por eso voy a hacer una f de t más a. ¿Sí? Es un proceso de pensamiento que duele la cabeza. Muchos lo ven y si no están concentrados, bien concentrados, no les cae el 20, les cuesta trabajo. Pensar cuesta mucho trabajo, cuesta energía. Miren, si quiero transformar t cuadrada multiplicada por un escalón en t menos 5, me doy cuenta que el escalón y la función no están sincronizadas. Me fijo en este número que es a y le pongo e a la menos 5s y transformo esta función que es t cuadrada, pero la t la voy a cambiar por t más 5 para que se sincronice, t más a. Esto va a ser lo mismo que tener e a la menos 5s
por la transformada, y para poder encontrar esta transformada desarrollo el binomio. T cuadrada más 10t más 25. Desarrollo el binomio porque así directamente nos sale. Y esto es igual a e a la menos 5s por, y ahora sí, la transformada de t cuadrada, 2 sobre S cúbica. La de 10t, 10 sobre S cuadrado. 10 sobre s cuadrada, perfecto. Y la de 25, 25 sobre S. 25 sobre s. Y lo firmas, ahí le pones tu firma. Y ahí está la transformada. Un ejemplo 5. Si quieres calcular la transformada, por ejemplo, del coseno de t por el escalón en t menos pi. El desfasamiento del escalón y el del coseno son diferentes. Estamos en esta condición. Entonces lo que vas a hacer, te vas a fijar en el valor de la constante que es pi. Y eso va a ser e a la menos pi s. Pi por s. Y vas a transformar el coseno de ¿quién? Que dice aquí, t más el valor del número, t más pi. Te repito, si no te concentras, si no estás así con la mente bien abierta, esto no lo entiendes. ¿Sí? No estás haciendo cálculos, estás haciendo comparaciones. ¿Sí? No estás haciendo operaciones, estás arreglando cosas. Estás poniendo forma a las cosas. Y eso cuesta mucho trabajo. Ahora, ¿cómo se transforma el coseno de t más pi? Ninguna fórmula tiene un t más pi. Pero de lo que se vio en primaria, hay una identidad para el coseno de una suma de ángulos. ¿Alguien tiene ahí en su escritorio un formulario de identidades trigonométricas? Que me diga cuánto vale el coseno de x más y. Si no me equivoco, vale esto. Esta es una identidad que más de alguna vez se las presentaron. Entonces, en lugar de calcular la transformada del coseno de t más pi, voy a calcular la transformada del coseno de t, coseno de pi, menos seno de t, seno de pi. Así ya no tengo sumas en los ángulos. ¿Sí? Ya no hay una suma en el ángulo. ¿Sí la encontraron esta fórmula por ahí alguien? Sí, profe, es coseno, ¿verdad? Ajá. A mí me dio que coseno de teta más coseno de phi es igual a 2 coseno de teta más phi entre 2. Por coseno de teta menos phi entre 2. Esa es otra identidad. Hay varias identidades. Hay una que la desarrolla en ángulos simples. ¿Sí? Otra identidad que recuerdo de esto es la que dice seno de x más y Bueno, es igual al seno de x coseno de y más seno de y
coseno de x. ¿Sí? Yo también la que recuerdo con pi es que el coseno de x más pi se volvía seno o Ah, menos para allá va. seno. Se va a volver menos coseno de t. Ah, Lo que quiero sí, ver es si menos esta... coseno, sí, sí, perdón. Mira, el seno de pi vale 0. Esto vale 0. El coseno de pi vale... El seno de pi vale 0. Por lo tanto, esto se anula. Y el coseno de pi vale menos 1. Por lo tanto, esto es menos coseno de t. ¿Sí? Entonces, el coseno de t más pi es menos coseno de t. Sí, hay muchas identidades según como la tengan ya simplificada. Este signo menos lo puedo sacar como menos e a la menos pi s. Y me queda la transformada del coseno de t nada más. Que sabemos que vale s sobre s cuadrada más 1. Y esa es la transformada de la función. ¿Sí? Sí, En profe, otros años, perdón, encontré la fórmula, sí, era así como la puse. ok. Sí, yo me las aprendí cuando estaba en el kinder porque no quería andar batallando. Crean, chavos, no estoy bromeando. Pues, tenemos una forma de transformar productos con funciones desfasadas. Pero esto nos lleva a otro corolario, algo más interesante. ¿Cómo antitransformar? Fíjense bien. Lo que el teorema nos dijo. ¿Dónde está? Aquí está. Este teorema me dijo que si transformo una función desfasada por un escalón, obtengo e a la menos as por la transformada de f de t. Esto que están viendo aquí esta transformada de f de t sabemos que es f de s. La transformada de f de t es f de s. Entonces, si a esta expresión le calculamos la transformada inversa, aquí está el operador, sí. Si le saco la transformada inversa a ese producto, voy a obtener este resultado. O sea, lo estoy viendo al revés, la función. Es como si este operador lo pasara al lado derecho. Si este operador lo mando para acá, lo tendría que poner como inverso. No lo puedo pasar nomás así por escritura. Entonces me despeja esto. ¿Sí? Esto me lo regreso. Y entonces tendríamos que el corolario afirma, déjenme lo pongo en línea para no ocupar mucho espacio, que la transformada inversa del producto de una exponencial por una f de s es la función transformada inversa de f sincronizada con la escalón en t menos a. Este sí es importante, el teorema.
Vemos algunos ejemplos. Si tuviéramos la transformada inversa y tienes una exponencial a la menos 4s, eso significa que a vale 4. ¿Sí? Y esto está multiplicado por una función f de s, por ejemplo, 1 sobre s cuadrada. Vamos a hacer lo siguiente. A cambio de a cambio del exponencial, vamos a poner una unitaria en t menos a. En este caso es 4. Y nos vamos a quedar con la transformada de 1 sobre s cuadrada, que es esta. Pero el teorema dice que la tienes que trasladar. Y eso se escribe así aquí abajo. Cuando t tiende a t menos 4. Ahora, lo que ya tengo como parte de la solución la conservo. Es esto. ¿Cuánto vale la inversa de 1 sobre s cuadrada? T. T. Pero t la vas a cambiar por t menos T menos 4. 4. Y ahí está el resultado. Este es tu resultado. La unitaria en t menos 4 por t menos 4. ¿Sí? Tanto una como la otra están sincronizadas. Exponencial de menos 2s. ¿Sí? Que multiplica a 6 sobre s menos 5. Te fijas en el número que tiene el exponencial, 2. Y pones una unitaria en t menos 2. Y transformas la otra función. Con la condición de que la t tienda ¿a dónde? T menos 2. ¿Por lo estoy diciendo esto? Aquí también te lo dice. A T menos Entonces, 2. el resultado va a ser la unitaria en t menos 2. Y te preguntas, ¿cuánto vale esta transformada inversa? 6e a la 5t. 6, lo puedes anteponer. E a la 5, pero la t la vas a cambiar por t menos 2. En lugar de poner 5t, vas a poner 5 paréntesis t menos 2. Vas a hacer esta sustitución. Supongamos que tienes s por e a la menos pi sobre 2s sobre s cuadrada más 9. Cuando la veas así te desmayas. Ay,
En un examen te desmayas con esto. A ver, hagamos un ejercicio. Traten de identificar cantidades y denme por lo menos el primer paso, que es este. Sería U paréntesis pi sobre 2. No, t menos pi sobre 2. ¿Sí? La transformada inversa de s sobre s cuadrado más 9. La escalón sirve para quitar esto que voy a poner en verde. Lo que ya no está en verde es lo que va aquí. Con la condición de que t tienda a ¿dónde? A t menos pi sobre 2. T menos pi sobre 2. Muy bien. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto que tenemos aquí. ¿Y cuánto vale esta transformada? Coseno de 3t. ¿Y qué pongo? Coseno de 3 y sustituyendo la t. T menos pi sobre 2. Ahí está. Esa sería la transformada. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer una pequeña aplicación. Yo quiero resolver una ecuación diferencial que es y' más y igual a 1 menos la unitaria en t menos 3. ¿Sí? Quiero resolver esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y le pongo estas condiciones. Y de 0 vale 0. Y' de 0 vale 1. Esta es una ecuación diferencial. Estas son sus condiciones iniciales. ¿Sí? Esta función, 1 menos u de t menos 3, sería una señal como esta. Voy a quitar estas tres funciones. ¿Sí? Y una función como esa de la derecha sería 1 menos la unitaria en a, pero la a vale 3. Está difícil ahí, ¿no? Ahí está. Pues quiere decir que la parte no homogénea de la ecuación es una función que vale 1 por 3 unidades de tiempo y después se anula. Esta es la función de no homogeneidad. ¿Sí? Entonces, si la quiero resolver, transformo la ecuación diferencial. ¿Quién es la transformada de y'?
¿Se acuerdan? ¿O se las recuerdo? S cuadrada por y de S menos S por y de 0 menos y' de 0. Es la transformada de la segunda derivada. Más la transformada de y de S. Igual. La transformada de 1 sobre S. Menos la transformada del escalón en t menos 3. Esa la vimos hoy. E a la menos 3S sobre S. No tengo un formulario a la mano. Me las aprendí el día que dije necesito esto si quiero comer. Que yo me dedico a enseñar esto. ¿Sí? Con esa confianza me atrevo a inventar el problema. Y le buscaré solución. ¿Sí? Si es que la tiene. La condición y de 0 igual a 0 hace que esto se anule porque y de 0 vale 0. Y la condición que dice que y' de 0 vale 1 hace que esto valga 1. Por lo tanto, me va a quedar S cuadrada más 1 multiplicando a y de S. S cuadrada y un 1 que hay aquí, que son los factores. Y este que vale 1, por la condición que tenemos aquí, como está restando, pasaría sumando. Con 1 sobre S y con menos. Y esto de aquí también se puede ver así. E a la menos 3S por 1 sobre S. Es lo mismo esto. La S está dividiendo a esta cantidad. Si yo despejo la Y, me quedaría 1 entre esto que pasará dividiendo. Quedaría esto aquí. Más 1 sobre S. Y lo que pasa dividiendo también divide aquí. Pero multiplica la S. Menos E a la menos 3S. Ahí está. Y también multiplica a esta S cuando pasa dividiendo, o a esta que está aquí. Y me quedaría 1 entre S por S cuadrada más 1. Así se despeja Y de S. Entonces, antitransformando Y de S, obtenemos Y de T. Y Y de T es la solución de la ecuación. Y sería la antitransformada de este. Más la antitransformada de este. Lo que salga. Menos que en esta que está aquí, aplicamos lo que estamos haciendo ahorita.
va a ser la unitaria en t menos 3 y vamos a antitransformar este factor cuando t tiende ¿a dónde? T menos 3. T menos 3. Este va a ser el resultado de la ecuación diferencial. De lo que tenemos aquí, esta parte sale directa, es una regla básica. Esto es el seno de t. Esto es el seno de t. Eso no es problema. Pero esta no. Aquí tengo una s multiplicando a s cuadrada más 1 y no tengo una regla básica. Y es la misma que está acá, miren. Entonces, esa función, ¿sí? Por el momento, voy a usar fracciones parciales, ¿sí? Para separar esto que tenemos aquí. Lo que sabemos al respecto es que esta expresión se puede descomponer en una suma de dos fracciones. Una que tenga la s como denominador y otra que tenga s cuadrada más 1, el cual no es factorizable. Aquí ponemos una constante porque este es un factor lineal cuyo polo es 0. Y aquí ponemos una expresión lineal, bs más c, porque este es un factor cuadrático irreducible. ¿Sí? Si sumamos esto, el común denominador pues vale s por s cuadrada más 1. Y arriba me quedaría un producto cruzado. A por s cuadrada más 1 más bs más c por s. Como sumamos es un producto cruzado y luego el producto de los denominadores. Y entonces, la ecuación básica sería este numerador la vamos a poner aquí abajo. Y voy a poner los polos. Oh, caramba. Ahí está la ecuación básica. Igualada con el numerador. Igualada con 1. Se iguala la parte superior de la suma con el numerador que teníamos originalmente, con la parte de arriba. ¿Por qué? Porque los denominadores son iguales. Si se cancela esto, fíjense lo que voy a hacer. Si esto lo quito de aquí, esto sigue siendo una igualdad. Si este lo paso multiplicando acá, se cancelaría este con este de aquí de abajo, porque está multiplicando y dividiendo. Y al cancelarse, pues les queda la ecuación básica, numerador con numerador. ¿Vale? Por eso quedamos esto. Los polos serían s igual a 0 para este factor. Si la s vale 0 y lo sustituyo aquí, me quedaría a por 1. Esto es 1 cuando la s vale 0. Esto es 0 porque está multiplicando. Quedaría que la a vale 1. Y es el único polo que tengo. Pero hay un polo imaginario. El polo imaginario para esta ecuación es el número i, raíz de menos 1. ¿Sí? La raíz de menos 1
Si le elevas al cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale I cuadrada? Si no saben, I cuadrada vale menos 1. ¿Sí? Y aquí tendríamos B por S. Sería BS cuadrada. Pero S cuadrada sería I cuadrada, que vale menos 1. Más C por S, que sería C por I. Y esto sería igual al número 1 más 0I. Este número real es lo mismo que 1 más 0i. Y fíjense lo que pasa. Esto se anula, porque está multiplicado por 0. Y aquí les quedaría menos B más C por I igual a 1 más 0i. Y si ustedes comparan esto, saquen una conclusión, por favor. Me dicen qué es. ¿Qué conclusión sacan de ahí? Si menos B más CI es igual a 1 más 0i, ¿qué conclusión sacan? Que B es 1 y que C es 0. No, que B es menos 1, perdón. B es menos 1 Y C es 0. y C es 0. B es menos 1 y C es 0. Muy bien. Fíjense bien entonces lo que va a pasar. Si B es menos 1 y C es 0 y A vale 1, esta transformada, esta de aquí, la voy a cambiar por esto que está aquí, que es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo que esto. Pero la A vale 1. La B vale menos 1. La C vale 0. ¿Sí? Y este signo lo puedo sacar aquí y más por menos me da menos. Entonces, esta expresión vale lo mismo que esto que está aquí. Eso es resultado de las fracciones parciales con los valores. El próximo viernes vamos a ver un camino más corto. Y esta de aquí, esta transformada, es la misma que esta, miren. Por lo tanto, voy a poner la misma expresión, con la condición nada más de que t tienda a t menos 3. A ver, díganme si me entendieron esto, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Miren, vamos a terminar aquí. Esto va a ser seno de t más esto vale 1. ¿Esta cuánto vale? Coseno de T. Coseno de t menos, nos vamos acá. Esta es la unitaria en t menos 3. Y esta transformada vale lo mismo que esto. Por lo tanto, lo voy a poner aquí entre paréntesis
Pero voy a cambiar algo. Algo tengo que cambiar de aquí. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en esta expresión? La t ¿Por cuánto? por t menos 3. Por t menos 3. Para darle sincronía con la escala. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Este proceso no lo podemos hacer con coeficientes indeterminados, ni lo podemos hacer con variación de parámetros. ¿Sí? Lo tenemos que hacer con transformadas de Laplace por el desfasamiento que está teniendo la función. Esta es la solución a esta ecuación diferencial. Los espero a que copien antes de pasar a visualizar la gráfica para enseñarles cómo graficar. Que en la tarea, mientras copian les voy comentando. Ya está un problemario en la plataforma. Está algo extenso. Pero más de la mitad lo pueden hacer en un ratito porque son problemas muy rápidos. Sobre todo las que son transformadas así. Las que son problemas así salen muy rápido. Pero los que son laboriosos son los que son ecuaciones diferenciales como estas. ¿Sí? Como estas que estamos haciendo. Más unos problemas que vienen ahí con un proyecto, con GeoGebra. Entonces, el problemario es para el día 14 o 15 creo que para el 15 de noviembre. Ya falta como 10, 12 días. Ese problemario lo van a hacer en equipos, en parejas. Ustedes ahí del grupo, como están bien organizados, van a hacer parejitas. Juan con Pedro y Luis con Antonio, y ahí van a hacer parejas y van a resolver el problemario en pareja. Yo les aconsejo que a través de Meet o a través de alguna plataforma se conecten ustedes cuando quieran trabajar el problemario para que estén discutiéndolo, ayudándose uno al otro a estudiar. Si en el problema 5 Juan no le entiende, pero Pedro sí, Pedro le explica a Juan o Juan a Pedro. Y cuando tengan terminado su problemario, suben, ¿sí? Cada quien, cada pareja sube un archivo con el nombre en la portada de los dos muchachos. Por favor. ¿Sí? ¿Me di a entender? Sí, profe. Ambos suben el documento. No. Con un documento que lo suba cualquiera de los dos. Pónganse de acuerdo también en eso. Porque luego pasa de que ninguno de los dos, porque yo pensé que Juan lo iba a subir, ¿no? Pues yo pensé que tú lo ibas a hacer y ninguno lo hace. Quiero que se pongan de acuerdo también para trabajar en equipo. ¿Sí? Voy a estar dando asesoría lunes, martes y jueves por si algunas cosas se les atoran. Ahora quiero que vean cómo voy a dibujar esta función. ¿Sí? Este rato dibujé la función de no homogeneidad de la ecuación diferencial. Ahora voy a dibujar la función que tenemos aquí, seno de t más 1 menos coseno de t menos el escalón por 1 menos el coseno de t menos 3. Y esa respuesta la voy a llamar la respuesta y de t. Le voy a poner mayúscula para que no me afecte ahí. Y de t va a ser seno de t. ¿Qué más era? Más 1 Más 1 menos coseno de t menos coseno de t menos menos u. una unitaria en Ok, a. una unitaria de t menos 3. En este caso nomás le pongo la variable t porque el 3 ya lo tengo con el deslizador. El deslizador está ubicado en la posición 3. Ya no se lo escribo aquí. ¿Sí? Que multiplica ¿a quién?
A 1 menos coseno de t. A 1 menos coseno. Y aquí sí desfasamos. T A menos cos 3. 3 menos 3. Coseno aquí de T menos 3. ¿Sí? Y esta es la respuesta al problema, miren. Quiero que vean que este deslizador lo voy a detener, no me interesa. Quiero que vean que hay un cambio brusco aquí. Bueno, no se ve tan brusco, pero en este momento, en este punto, la curva venía subiendo y debió de haber bajado un poquito más acá. Pero aquí hay un pequeño cambio, ¿sí? Le voy a poner aquí T menos A. No me afecta porque A vale 3. Si yo hubiera tenido otro movimiento, miren, si hubiera cambiado el valor de A, vean cómo se afecta la respuesta, cómo se va afectando la respuesta en donde va el valor de A. En este caso estábamos aquí en 3. Aquí hay un pequeño cambio de dirección de la función, ¿sí? Por esa discontinuidad en la función, ¿sí? Entonces, los deslizadores sirven para darle animación a las, ¿sí? Vean cómo cambia la amplitud después del escalón, ¿sí? La amplitud disminuye después del escalón. Antes la amplitud es muy alta, ¿sí? Podemos modelar una ecuación diferencial cuando apagamos o encendemos las funciones a partir de un retraso en el tiempo. Tomen nota de lo que estamos haciendo y si tienen alguna duda, con toda confianza. Profe, ¿por qué en una se desfasa y en otra no? Se les pasa después de que la apagas, ¿sí? En el momento en que la apagas, mira, sufre ese cambio. A partir de aquí, sufre esa alteración en la amplitud. Acá no. Acá está siendo alterada por este valor de 1. Le quitas ese suministro de entrada, este valor de entrada se lo quitas, lo anulas y la haces homogénea. Y aquí se comporta como homogénea. Y aquí se comporta como no homogénea. Esta es la parte no homogénea, ¿sí? Todo lo que resulta de esta expresión, donde estamos, todo lo que resulte de esto, que viene siendo esta parte, esta es la parte no homogénea de la ecuación diferencial. Esta es la parte homogénea. Entonces, la función seno se comporta hasta aquí, como seno, hasta aquí. Y de aquí viene la parte transitoria, donde empieza a tener variabilidad. Fíjate que la parte izquierda, a la izquierda del valor de A, cambia muy poco la amplitud. Además, esto no se mueve de altura. Las que se mueven de altura son después de que apagamos. Mira. Después de que apagamos, hacen los cambios. ¿Sí? Ok, sí, profe, ya quedó más claro. Gracias.
Esto va a tener interés cuando veamos, cuando agarras, por ejemplo, el sistema masa resorte. Tienes un resorte con amortiguamiento. Vamos a ver cómo se amortigua aquí, mira. Cómo se amortigua el movimiento aquí a la derecha. ¿Sí? Y vamos a ver cómo el resorte está oscilando. Esto lo vamos a ver la próxima clase. ¿Vale? Profe. Ando un poquito retrasado con ustedes, por eso no los voy a dejar salir tan temprano. Una vez que tenemos esta información, vamos a ver otro concepto que se llama derivada de una transformada. ¿Sí? Derivada de una transformada. Sabemos que f de s es la transformada de f de t. Y a su vez es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t, diferencial de t. Esto es la definición de transformada de Laplace. Cuando decimos que es la transformada de f de t, es porque f de t es la función que multiplica al núcleo de transformación. El núcleo de transformación es la exponencial. Entonces, recordando las operaciones de integración y derivación pueden intercambiarse, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. Si yo derivo con respecto de S a f de S, si derivo esta ecuación en ambos lados, estaría diciendo que esto es la derivada con respecto de S. Bueno, este programa me trae ya. Yo le digo una cosa y hace lo que le da la gana. Si derivo el lado izquierdo de la ecuación, también derivaría el lado derecho de la ecuación. Y esto lo pondríamos así. Pero como la integración y la derivación se pueden intercambiar, esta derivada de esta integral se podría decir que es la integral de la derivada con respecto de S de e a la menos st por f de t, ¿sí? Diferencial de t. ¿Y por qué la pongo como parcial? Bueno, porque quiero derivar con respecto de S y al introducirla me encuentro que hay dos variables, S y T, entonces tengo que indicarle que es una derivada con respecto de S. Por eso la ponemos como una parcial. Al operar esto, me quedaría la integral de 0 a infinito y al derivar con respecto de S, el único término que tiene la variable S es este. ¿Cuánto vale la derivada parcial de esa expresión con respecto de S? El f de t y el diferencial de t se quedan. ¿Sí? Esto es constante en el proceso de derivación, porque estoy derivando con respecto de S.
¿Cuál es la derivada de a a la menos st con respecto de s? Menos t e a la menos st. ¿Sí? Ya hice la derivación. Esto pudiera decirse que es menos, el signo lo puedo sacar, la integral de 0 a infinito, de e a la menos st, que multiplica, y como el orden de los factores no altera el producto, esto sería t por f de t, diferencial de t. Y si aquí dijimos que la transformada de f de t involucra al núcleo multiplicando a f de t, yo aquí tengo el núcleo multiplicando a t por f de t. Por lo tanto, esto va a ser menos la transformada de t por f de t. ¿Sí? Si arreglamos esto, yo pudiera decir que solo la transformada de t por f de t es igual, y este signo menos lo pasaría del lado izquierdo y diría que es menos la derivada de f de s. ¿Sí? Pero como f de s es la transformada de f de t, me quedaría de esta forma mi expresión. ¿Sí? Y esto se convierte en un teorema. El teorema dice, si f de t, que es la afirmación que tengo aquí, si f de t tiene transformada de Laplace, si f de t está multiplicada por t, esta t cámbiala por menos un operador derivada y transforma a la función f de t. Esto me lleva a este ejemplo, por ejemplo. Si yo quiero transformar y tengo una t multiplicando al seno de kt, fíjate bien, aquí es una multiplicación t por el seno de kt. No tengo una fórmula para hacer esta transformada. Pero el teorema me dice, ¿hay una t como factor? Sí. Aquí está. Ah, ok. Cámbiala por un operador derivada. ¿Sí? Esta t la puedes suprimir del problema y entonces transformas al seno de kt. Y como la transformada del seno de kt, si la conoces, vale k sobre s cuadrada más k cuadrada. Para conocer la transformada del producto, deriva esto. Y esto va a ser igual a menos, aplicamos regla del cociente, la de abajo, s cuadrada más k cuadrada, por la derivada, ¿sí? Por la derivada de la de arriba, que es k, menos la de arriba, por la derivada de la de abajo, y todo dividido entre la de abajo al cuadrado. La derivada de una constante vale 0. Se anula todo esto. ¿Sí?
La derivada de s cuadrada más k cuadrada vale 2s. Por menos k, menos 2ks. Por el menos que está acá afuera, me va a dar 2ks sobre s cuadrada más k cuadrada. ¿Sí? Y ya tengo un proceso para calcular derivadas cuando una t esté multiplicando. Mientras una t multiplique, el problema se vuelve muy complicado porque no tengo fórmulas para productos. Pero si una t multiplica, quito la t y pongo el operador menos d en ds y transformo la otra función. Ya que la tenga transformada, aplico la derivada de esa función, simplifico y lo que resulte es la transformada del producto. ¿Sí? Otro ejemplo. Profe, si llegas a ver t cuadrada, derivaríamos 2 veces. Sí, ahorita voy para allá. Sí. Por ejemplo, si tuvieras que derivar o calcular 4t y multiplicando esto al coseno hiperbólico de kt. Esta t la vamos a cambiar por un operador menos d en ds. Y el 4 lo puedo sacar, pero lo voy a poner después del signo. Sería menos 4 veces la derivada. Y voy a transformar el coseno hiperbólico de kt. Esto va a ser menos 4 veces este operador. Y la transformada del coseno hiperbólico vale s sobre s cuadrada más k cuadrada. Profe, que no la del coseno hiperbólico era Menos. s cuadrada menos. Bien, gracias. Y esto va a ser igual a tener menos 4, abrimos paréntesis, y aplicamos la regla del cociente. La de abajo, s cuadrada menos k cuadrada, por la derivada de la de arriba. Y sería ds en ds. Menos la de arriba, que es s, por la derivada de la de abajo, que es s cuadrada menos k cuadrada, entre la de abajo al cuadrado. S cuadrada menos k cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Y simplificamos. Me va a quedar menos 4, que multiplica, y arriba me queda, esto es 1. ¿Sí? Esto es 1. Multiplicando a s cuadrada menos k cuadrada, me quedaría s cuadrada menos k cuadrada. Esta derivada vale 2s, que es la derivada de s cuadrada. La de esto vale 0. 2s por menos s, menos 2s cuadradas. Y el denominador es el mismo. Aquí es 2s cuadradas. 2s por s, 2s cuadrada. Y si simplifican aquí, s cuadrada menos 2s cuadrada les da menos s cuadrada. Por menos 4, les da más 4s cuadrada. Menos k cuadrada por menos 4, más 4k cuadrada. Entre el denominador, que es común. Ya está la transformada de ese producto. ¿Sí? Esta suma
de 4s cuadrada más 4k cuadrada sobre s cuadrada menos k cuadrada al cuadrado es la transformada de Laplace de 4t coseno hiperbólico de k. Y lo que alguien me decía ahí, ¿qué pasa si yo tengo esto? Si tengo la transformada, pero aquí tengo una t al cuadrado. Pues la puedo descomponer en la transformada de t por t. T cuadrada es t por t. ¿Sí? Por esta t que está aquí, sacamos un operador menos de ds. Y transformamos lo que sobra, que es t por f de t. Pero si aplico la regla, tendría este operador que ya tenemos aquí. Y como tengo una t aquí, aparecería otro operador menos d en ds que transforma a f de t nada más, ya le quitamos la t. Pero menos d en ds por menos d en ds me daría segunda derivada con respecto de s cuadrada, con signo positivo, porque menos por menos, y estarías transformando a f de t. ¿Sí? Cuando hay una t cuadrada, derivan dos veces, pero con signo positivo. Y si hay una t cúbica, derivan tres veces, pero con signo negativo. Entonces el teorema diría lo siguiente. Si n es 1, 2, 3, y así sucesivamente, enteros, ¿sí? Y la transformada de f de t es f de s. Entonces, cuando tú tengas un factor t a la n, t a la n, vas a derivar n veces con respecto de s a la transformada de f de t, pero le vas a poner un signo. Si el número es impar, es negativo. Si el número es par, es positivo. Y eso se puede expresar de esta forma. Cuando la n es par, esto va a ser positivo. Cuando la n impar, va a ser negativo. Este teorema se llama derivada de una transformada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta situación sería bien complicada hacerla si quisieras calcular la transformada de t cuadrada por el seno de kt, hacerlo por integrales está bien difícil, bien laborioso. Pero esto lo puedes cambiar por una segunda derivada con respecto de s, segunda derivada con signo positivo. Y como la transformada del seno de kt es k sobre s cuadrada más k cuadrada, pues nada más tienes que derivar dos veces esto, ¿sí? Y lo que resulte ese es el
resultado de la transformación. Ahí se lo dejo para que lo terminen. Voy a poner un corolario ya para cerrar esto. ¿Sí? Fíjense bien. Hace rato dije esto. La transformada de una t multiplicando a una f de t, pongan atención aquí. La transformada de t por f de t es la derivada de la transformada de f de t. Pero esa transformada vale f de s. ¿Sí? Y esta derivada la puedo cambiar por f'. Y digo lo mismo. ¿Sí? Entonces, si este operador lo paso a la derecha, pasaría como una transformada inversa. ¿Sí? Pasaría como una transformada inversa. Y me despejaría esto. Me quedaría t por f de t. T por f de t. Pero esta t la puedo pasar dividiendo. ¿Sí? Esta t la puedo pasar dividiendo. Y puedo encontrar una función. Sí. La derivada de la función tiene inversa. Si la derivada de la función tiene inversa, le calculo la transformada a la derivada y la divido entre t. Les voy a poner un ejemplo. Pero no pasarme mucho. Nomás porque no quiero dejar el tema incompleto. Si me pidieran calcular la transformada del logaritmo natural de s menos 1, si me dicen, calcula la transformada del logaritmo, ¿sí? Transformada inversa del logaritmo de s menos 1. Dice, ay, caray, ¿logaritmos? Nunca habían aparecido logaritmos en nuestros problemas. ¿Cómo le hago? Pues si quieres calcular esta transformada inversa es porque andas buscando una f de t. Entonces tú podrías decir, f de t, ¿sí? Tiene que ser la transformada de esto. Toda inversa genera una f de t. Pero no hay, o no hemos visto ninguna función que genere esta cosa de aquí. Entonces, ¿qué pasa si la derivas? Si tú derivas con respecto de s, la función que te dan, logaritmo de s menos 1, lo haces a cambio de dos cosas. De ponerle un signo negativo afuera y una t dividiendo. Es lo que dice el corolario. Si derivas lo que te piden que calcules, métele un signo negativo a la izquierda y divídelo entre t. Perfecto. Esto va a ser menos. ¿Y cuánto vale la derivada? ¿Sí? Ah, y esto es lo que vamos a antitransformar. Perdón. Me falta el operador transformada inversa. ¿Sí? Aquí dice que transforme la derivada. Transformas la derivada. Perfecto. ¿Me pueden decir cuánto vale la derivada de logaritmo de s menos 1? 1 entre s menos 1. 1 entre s menos 1. Miren, esta transformada sí les es familiar. ¿Cuánto vale la transformada de 1 entre s menos 1? Que a Seno, la, Y a la t, ¿no? sí,
Y ahí está, miren la transformada de Laplace. E a la t sobre t, esto no se puede integrar. Esto no es integrable, con técnicas de integración no se pueden hacer. Pero la transformada sí puede hacer esas integrales. Ahí les dejo este problema. Este es un problemón, ¿eh? Si la función no se puede antitransformar, pero su derivada sí, derívala. A cambio, multiplícala por -1 y divídela entre t. Y es equivalente. Son problemas ya muy interesantes que quiero que conozcan. Esto no se preocupen, no lo meto en un examen. Esto sí ya son cosas muy fuertes. Está muy difícil que te imagines si la derivada va a tener transformado. Lo dejo hasta aquí, chicos. Pasen buenas noches. Los veo el viernes. Igualmente, profe. Dale, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Nos Estudien vemos. para un examen rápido el viernes. Quizás haya algún problema por ahí. ¿Sale? Sí, profe. Que tenga buena noche. Claro, Igualmente. profe. Buenas noches, profe.